Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina Gusana y les quiero dar la bienvenida a la tercera sesión de nuestro ciclo de conversatorios, hoy sobre la planificación de escenarios y acompañamiento. Estimado Herman, estamos muy felices de poder contar nuevamente con tu valiosa experiencia en la formación técnico-profesional. Si está bien para ti, no te voy a presentar nuevamente, ya que los profesores de la IMTP de la macrozona centro deberían conocer ya de las charlas anteriores. Y también me gustaría recordar que al final de nuestra conversación pueden hacer preguntas a través del chat. Así que bueno, queremos iniciar nuestro conversatorio sobre la planificación de escenarios y acompañamiento, reproduciendo un video retomando lo que significa ser competente. No sé, Daniel, si nos ayudas ahí con el video, por favor. Daniel, ¿me escuchas? Sí, El, estoy escuchando. Va el a primer video, por continuación. favor. Gracias. Recientemente tuvo lugar el Campeonato Mundial de Leñadores que se celebra todos los años en Canadá. Tras varios días de competencia quedaron como finalistas un canadiense y un noruego, llamados Peter y Johan respectivamente. Su tarea era muy sencilla. A cada uno de ellos se les asignó un sector del bosque, aquel que lograra talar la mayor cantidad de árboles entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde sería el ganador. A las 8 en punto sonó el silbato y los dos leñadores se pusieron manos a la obra con destreza. Iban talando, intercambiando golpe tras golpe, hasta que a las 9 menos 10, el canadiense escuchó que el noruego se detuvo. Aprovechando la oportunidad, el canadiense redobló sus esfuerzos. A las 9, el canadiense escuchó que el noruego comenzaba a talar otra vez. Una vez más parecía que iban talando por igual, intercambiando golpe tras golpe, hasta que a las 10 menos 10, el canadiense escuchó que el noruego se detuvo nuevamente. El canadiense perseveró, decidido a sacar el mayor partido posible de la debilidad de su adversario. A las 10 en punto, el noruego comenzó a talar de nuevo, hasta que a las 11 menos 10 hizo una nueva pausa. La confianza del canadiense iba en aumento, podía oler la victoria y prosiguió con su ritmo regular y constante. Así sucesivamente, a lo largo de todo el día, cada hora a menos 10, el noruego paraba y el canadiense seguía talando sin parar. Cuando sonó el silbato a las 4 de la tarde, señalando el final de la competencia, el canadiense estaba absolutamente convencido de que el premio era suyo. Te podrás imaginar cuál sería su sorpresa al descubrir que había perdido. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el canadiense. Cada hora a menos 10 escuchaba que te detenías. ¿Cómo demonios pudiste cortar más árboles que yo? No es posible. Pues realmente es muy sencillo, respondió el noruego con franqueza. Cada hora a menos 10 paraba, y mientras tú seguías talando, yo me dedicaba a afilar mi hacha. Muchas gracias, Daniel. Como nos muestra el video, me gustaría partir con la misión de la formación técnica, que es formar a personas competentes. Herman, ¿nos podrías recordar brevemente qué es una persona competente y por qué el aprendizaje basado en proyectos constituye una poderosa propuesta para la formación de personas competentes? Bueno, en nuestra primera reunión hemos planteado un enfoque en la persona competente. Es decir, no un cúmulo más o menos grande de competencias con S en plural, sino la persona competente que tiene muchas competencias como recursos,
las cuales frente a un desafío concreto los combina y los pone en acción. Vale decir, el punto clave ahí en la definición de mi gran amigo Guy Le Boteurf era precisamente que la persona competente es capaz de generar una combinación de competencias frente a un contexto que plantea un desafío. Combinación y contexto. La APP plantea precisamente este tipo de desafíos contextualizados, vale decir, no simplemente desafíos de aprendizaje, sino el desafío de resolver un tema que puede ser, en el caso de la ETP, directamente tomado desde los contextos laborales, operativos, o en los primeros 2 años en educación tecnológica pueden ser los famosos proyectos y que se estructuran de una determinada manera para precisamente generar una persona competente que es capaz de esta combinación. Vale decir, el APP está ahí orientado a generar aprendizajes, procesos de aprendizaje integrados, donde frente a un desafío de la vida lo más real posible, confluyen un montón de aprendizajes varios que después hay que combinarlos y ponerlos en acción para resolver el problema. Entonces, ahí se plantea que debe existir en la persona competente una comprensión del problema, es decir, analizar la situación y decir, eso es el problema. Debe ser capaz de identificar y proponer soluciones técnicas. Normalmente hay varias posibilidades de solución y tiene que optar finalmente. Debe proponer una de las posibles opciones para ejecutarlo. Tiene que desarrollar el plan de trabajo. Normalmente no simplemente un plan de trabajo individual, sino uno que implica la cooperación. Eso fundamental hoy día, vale decir, ahí nos damos cuenta que las habilidades sociales están ahí integrados. Por eso yo hablo de aprendizajes integrales. Evidentemente, habilidades técnicas para la ejecución y finalmente la persona competente debe ser capaz de hacer un juicio de valor sobre el resultado de su trabajo. Tiene que decir, ¿me resultó o no me resultó? Es decir, este tema es bastante complejo. Y en este sentido, los APP apuntan, donde vamos a retomar más adelante eventualmente el tema, a la acción completa que enfoca todas estas dimensiones y que de esta manera reintegran el pensar y el trabajar. Y por eso opté por este video de entrada. ¿Ah? Genial. El canadiense era una bestia para trabajar. Pero
el noruego tenía un plan y sabía ahí combinar precisamente diferentes habilidades, como achar el árbol y afilar el hacha, ¿vale? Es decir, eso es este tema de la combinación de diferentes elementos y de una combinación intencional frente a un desafío y un propósito que uno tiene. Eso es un poco el tema que me parece caracteriza la persona competente y donde la idea es que los proyectos de ABP logran precisamente esta capacidad de integrar aprendizajes integrados, no pulcramente separados según asignaturas, sino combinados según desafíos. Eso un poco para retomar también los temas de las otras conversaciones. Súper, muchísimas gracias, Herman, y también por tus explicaciones y justamente recordarnos qué significa ser competente. Y ahora para introducir ya los principios didácticos y por lo tanto la segunda pregunta que tengo, también les queremos mostrar un breve video, así que Daniel, si nos ayudas con el video, por favor. Muchas gracias. El siguiente principio es el principio de autonomía, el cual significa la capacidad del ser humano para tomar sus propias decisiones. En la medida en que se es libre, se es autónomo. El fin de la tarea educativa es lograr personas libres y autónomas. La libertad supone por una parte ausencia de coacción, independencia y libertad, y por otra, la capacidad de elegir. El siguiente principio es el principio de actividad. La actividad del alumno es un requisito indispensable para la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se refiere a la actividad humana de categoría educativa cuando ésta está regida por la inteligencia. La actividad humana es mental y por lo tanto, la actividad especialmente educativa no depende de la cantidad de actividades que el alumno realice, sino de la actitud de la persona ante la tarea. Muchas gracias, Daniel. Sabemos entonces que los principios didácticos están divididos en dos conceptos, ¿cierto? La eficiencia y autonomía y el aprendizaje autónomo. Para entender bien, Herman, ¿nos podrías reforzar qué hay que tener presente si hablamos de aprendizajes activos y autónomos? Y nos podrías elaborar más sobre esos dos conceptos y su importancia para la experiencia de aprendizaje basado en proyectos. A ver, me gustaría hacer unos breves comentarios sobre este video, que es muy bueno en el sentido que levanta una discusión, porque evidentemente este video apunta mucho más, aparentemente mucho más a la formación humanista científica, de formar personas y autónomas, creativas y cosas por el estilo. Sin embargo, el punto, ojo, este tema es importante para nosotros en la ETP. ¿Por qué? Porque solamente una persona autónoma que es capaz de plantear el propósito, plantear criterios de satisfacción, puede finalmente hacerse responsable por los resultados de su trabajo. Vale decir, la autonomía es fundamental para la responsabilidad. La autonomía es necesaria para poder hacer planteamientos frente a un problema y un compromiso. Yo voy a solucionar a usted su tema y voy a ponerle la gomita en la llave de la cocina o qué sé yo.
Y punto. Yo me comprometo y tengo que tener esta capacidad de comprometerme y después responder frente a mi compromiso y los resultados que están. Eso es el tema de la autonomía ahí. Me parece ahí esta discusión importante. Respecto a la segunda parte de este video, me parece importante entrar en una discusión muy de fondo con el autor ahí citado, porque ahí dice la actividad humana es mental. Si eso fuese verdad, hubiéramos muerto de hambre todos hace mucho tiempo. La actividad humana no es mental. El ser humano como ser material tiene que desenvolverse en el mundo material para reproducirse. Fundamental, Watson. La actividad humana es mental. Pero como hemos visto en el primer video, bien hace si actuamos pensándolo. Vale decir, la acción material está evidentemente ligado, sobre todo para mejorar la eficiencia y eficacia, sí está ligado a procesos reflexivos de argumentación y de toma de decisiones acertadas. Vale decir, la acción material a la cual apunta la ETP, pensarlo sin el pensamiento, a mi juicio, es un grave defecto, ¿no? Simplemente, lo he mencionado, simplemente concentrarse en las operaciones está bien para la capacitación, donde la cuestión es bien acotada. Pero la ETP, la EMTP sobre todo, que tiene que formar personas, tiene que lograr esta integración del actuar material con la reflexión cognitiva. Y eso es fundamental y por eso es importante que en el aprendizaje basado en problemas, realmente operamos siempre con el enfoque de lo que en Alemania estamos acostumbrados como acción completa. La acción completa no es simplemente la acción de achar, de voltear tanto árboles como sea, sino tener un plan. Haber pensado cómo lo voy a hacer. Y entonces, la acción completa integra precisamente eso de pensar, reflexionar y actuar en el mundo real. Tiene que conducir a una comprensión del problema, ¿vale? Es decir, el escenario planteado por el profesor tiene que ser analizado y uno tiene que formarse una idea cuál es el problema. En segundo lugar, hay que recopilar la información relevante para resolver este problema. Hay que buscar, analizar información y plantear a partir soluciones posibles y optar fundamentadamente por una solución. No siempre es la solución óptima eventualmente.
porque todos sabemos que en los liceos no tenemos siempre las condiciones para producir una solución óptima. Pero considerando el problema y los recursos disponibles, proponer una solución viable, ¿no? Un plan de trabajo que no es viable porque no tengo los recursos, vale, como dicen, vale hongo. No es útil. Entonces, tenemos que proponer la solución y ojo, ahí retomo un tema que los criterios de satisfacción, vale decir, aquellas propiedades que mi solución va a cumplir, a los cuales yo me puedo comprometer con los recursos a mano, ¿no? Criterios de satisfacción que después son los criterios de evaluación del resultado que estoy presentando, ¿no? Vale decir, ahí los estudiantes tienen que aprender a definir realmente finalidades, la calidad de su trabajo. Evidentemente hay que identificar los recursos requeridos y desarrollar un plan de trabajo, la distribución del trabajo, las estructuras de cooperación, vale decir, ahí tenemos entonces también una fuerte dimensión de aprendizajes de comunicación, de coordinación, de cooperación, vale decir, toda la gama de aprendizajes de habilidades blandas, como dicen por ahí. No, ahí están integrados estos. Finalmente, la ejecución y operatoria, donde vamos a ver más adelante que hay eventualmente el profe tiene que tomar una intervención significativa y activa. Y finalmente, la comparación entre los criterios que yo comprometí, la calidad de mi producto que compro y cómo me quedó. Y ahí puedo entonces autoevaluar el resultado de mi proceso de aprendizaje y de solución de problemas. Entonces, eso es un poco el contexto completo de lo que en Alemania hemos desarrollado y a mí me parece un interesante concepto y una interesante propuesta como la acción completa, donde se genera la integración de pensar y de hacer. Eso un poco para... Absolutamente muy interesante tus comentarios, justamente lo que comentas sobre la acción completa, eso de actuar y pensar en conjunto. Muy interesante. Y ahora, antes de continuar con nuestra conversación, también queremos compartir un interesante video sobre el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje activo. Así que, Daniel, ahí también te pido compartir con nosotros el video. La metodologia d'aprenentatge basat en problemes va néixer als anys 70, vull dir que no és una cosa nova. La principal finalitat és que els estudiants aprenguin a resoldre situacions reals, com les que es trobarien en la seva vida professional futura. Muchas gracias, Daniel. Así que ahora, de nuevo, retomando ese aprendizaje activo y autónomo, que no significa dejar a los alumnos solos, sino que es clave involucrarlos
En el proceso de aprendizaje, el profesor o la profesora toman entonces un rol súper importante, como también lo podemos ver en el video, por lo que me gustaría preguntarte a ti, ¿qué intervenciones puede hacer entonces el docente en el aprendizaje basado en proyectos? Sí, ahí hay un tema que en algunos momentos causó mucho ruido, que la gente entendía que, bueno, les planteamos una tarea y ahí se arreglan. Y el profe echándose para atrás. De eso no se trata. Esa no es la idea. Evidentemente, en el contexto del aprendizaje autónomo y activo, el rol de mediación pedagógica del profesor sigue intacto y eventualmente podría ser que incluso se hace más importante y más complejo, pero también más interesante eventualmente. Porque ahí, evidentemente, en un primer momento, tiene que plantear el escenario de aprendizaje, vale decir, el escenario del contexto en el cual se plantea el problema o de donde se desprende el problema. Eso es el primer tema. Y diseñar una situación en la cual surge un problema que después para su solución deben lograrse A, B, C, D, E aprendizajes, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque no cualquier situación tiene la misma potencialidad de aprendizaje. Hay que buscar ahí realmente situaciones de una complejidad también pedagógicamente viable. Vale decir, normalmente las situaciones en el tiempo deben ser graduados en términos de complejidad. No empiezo con la construcción de una maquinaria compleja, sino eventualmente algunos elementos de reparación del sistema y cosas por el estilo. Vale decir, ahí hay que plantearse escenarios de determinada complejidad donde se integran determinados aprendizajes requeridos. Es decir, eso es el primer desafío. El segundo desafío, y eso frecuentemente se olvida, aunque en Chile hemos hecho 6.000 cursos al respecto, este diseño de experiencias de aprendizaje también hay que aterrizarlo en la forma de un libreto. ¿Cómo se va a desarrollar la unidad de aprendizaje en el tiempo con las interacciones que están ahí previstos? Vale decir, ojo, los estudiantes tienen que actuar y tienen que actuar autónomamente. Sin embargo, el profesor, la profesora, tiene que tener claro de antemano cuáles actividades debería esperar para que el desempeño sea al final de alguna manera exitosa. Vale decir, yo antes que la acción empiece, debo tener una clara idea cómo la unidad debe desarrollarse, porque si no, ojo, después no me doy cuenta cuando la cosa no funciona. Eso te permite darse cuenta
cuando un grupo de estudiantes en su trabajo se va por la tangente. Si tú no tienes claro de antemano cuáles son las actividades que son necesarias que desarrollen, un grupo se va por el despiste y nadie se da cuenta. Eso no puede ser. Es decir, hay que desarrollar todo un libreto que vamos eventualmente tener la oportunidad de ver con mayor detalle, ¿no? Porque, ojo, en mi diseño del escenario de aprendizaje de la experiencia, tengo, y eso es responsabilidad del profe, tengo que asegurar que los materiales requeridos efectivamente estén disponibles. Vale decir, tanto los materiales de información, de extraer información, tanto los materiales y los equipos para eventualmente después la ejecución de la tarea. Otro elemento que también es un invento alemán que me parece sumamente importante. En algún momento, eventualmente, el profe se da cuenta que un grupo se queda estancado. ¡Boom! Ahí el profe evidentemente tiene que reflotar el proceso. Pero ojo, ahí hemos inventado un instrumento que responde al nombre de preguntas guía. Esas son preguntas que no se pueden responder simplemente sí o no, sino que realmente abren una pista por donde eventualmente buscar la información, por ejemplo, o cuáles que abren una visión respecto a cuál es la información realmente relevante en un determinado material, ¿no? Preguntas guías. Y ojo, hacer preguntas guías que realmente abren ahí procesos de reflexión y abren horizontes, eso no es fácil. Pero eso es un elemento fundamental en este método. El profe no necesariamente les da la solución. El método de preguntas, eso es un poco el viejo método socrático, la mayéutica, como dicen los ciúticos, el método socrático. Yo te planteo preguntas para tú encuentras por tu cuenta las respuestas. Esos son preguntas guía. También hay que prever no solamente las actividades de los alumnos, sino hay que tener claro también toda la actividad del profesor de acompañamiento, porque la idea no es que el profe se echa para atrás y esperando que las cosas se den, no, tiene que hacer un seguimiento muy al callo. Para darse cuenta cuando un grupo se va por la tangente o se queda estancado y poder realmente con su intervención de reflotar el proceso. Un momento sumamente importante para que el profe se dé cuenta cómo van las cosas. Es el momento cuando los grupos plantean su plan de trabajo. Este plan de trabajo tiene que ser analizado porque evidentemente tú no puedes permitir que un grupo se va por el despiste y llega a la nada misma. No.
Un momento de evaluación es el análisis del plan de trabajo que ellos proponen y o sancionarlo o a través de un debate, a través de eventuales preguntas-guías, reorientarlo. Es decir, es fundamental que uno esté. No puede ser que un grupo no puede avanzar porque tiene un plan de trabajo que no va a funcionar. Para decir, eso es realmente un momento muy crucial donde el profe debe estar atento y para que eso funcione tiene que tener un seguimiento permanente de todos los grupos. Es decir, es bastante exigente respecto a la atención del profesor. Porque, ojo, y yo lo reitero, el aprendizaje autónomo activo no es un aprendizaje en solitario, sino es un aprendizaje socialmente mediatizado, tal cual como el gran psicólogo del aprendizaje Leontiev y lo plantea, ¿no? Vygotsky antes que él, pero Leontiev es el seguidor de Vygotsky, pero creo en Chile se conoce más a Vygotsky que Leontiev, porque efectivamente leer Leontiev es un poco complicado por las circunstancias de vida en este tiempo en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, el punto clave es autonomía y actividad de los alumnos no es en solitario, no se pueden dejar solo, sino en el diseño de la experiencia de aprendizaje. El profe tiene que tener una idea por dónde va y debe tener una batería de intervenciones para, en caso de necesidad, poder apoyar estos procesos. Eso es fundamental. Y eso por anticipado, ¿no? Ahí no vale, ¡oh! ¡Qué maravilla! ¿O qué plancha? ¿Cómo hemos llegado a eso? No, eso, ahí uno tiene que tener desde el comienzo una visión cómo debería desarrollarse la unidad de aprendizaje. Me queda súper claro que la profesora entonces tiene un rol súper clave en el aprendizaje activo y que también existen múltiples tipos de intervención. Y yo creo que casi podemos también concluir que el grado de la implicación, actividad y compromiso de los alumnos es directamente entonces relacionado al aprendizaje que obtendrán. Y entonces, en relación a lo que me comentaste y pensando en la planificación de un escenario de aprendizaje, ¿nos podrías elaborar un poco más allá cómo preparar y estructurar un escenario de aprendizaje y cuáles son los elementos e instrumentos centrales? Y ahí pedir a Daniel compartir con nosotros esos slides que habías preparado, las láminas 9 y 10, para tenerlo más visualizado. Déjeme hacer un breve comentario. Por supuesto. Me gusta normalmente hablar más de estudiantes que de alumnos, aunque estoy consciente que en algunos casos hoy día ya me caí yo también en un par de... Pero alumno quiere decir el sin luz que tiene que ser iluminado por el profe. Va a decir, alumno deja al estudiante en un rol pasivo. Estudiante
diferencia, sí plantea el rol activo del estudiante. Él tiene que esforzarse, él tiene que estudiar. Por eso yo normalmente prefiero hablar de estudiantes que de alumnos. Porque estudiante implica actividad, alumno no. Alumno es el alumno que tú le pones la vela. Ya, entonces, sí, nos hemos dado cuenta que el tema del diseño de la experiencia de aprendizaje no es simplemente el planteamiento del desafío, el escenario del cual se desprende el problema, sino que tiene que anticipar las actividades de aprendizaje esperados de los estudiantes y también las actividades necesarias de apoyo del profe. Entonces, a partir de ahí se plantea una necesidad de prepararse con un guión, un libreto que realmente describe cómo debe desarrollarse la unidad de trabajo. Y ahí tenemos las diferentes fases y 4 columnas. Adelante estoy planteando las fases de trabajo y los objetivos de esto. Y después el elemento central evidentemente son los aprendizajes, las actividades de aprendizaje, que realmente deben describir qué tienen que hacer los estudiantes. Tercera fila, las intervenciones docentes de apoyo a estas actividades. Y finalmente, conviene tener atrás un listado de los recursos que uno requiere. Tanto recursos de información como materiales y equipamiento, como también toda la tecnología de seguimiento y de evaluación que el profe debería tener a mano para hacer el seguimiento del proceso. Entonces, ahí avanzamos por las fases de trabajo de la acción completa. Al comienzo una inducción que evidente donde el profe es muy activo, donde plantea el tema y tiene que desarrollar una conversación para darse cuenta cómo vienen, vale decir el famoso diagnóstico. El famoso diagnóstico, no en términos de un test, sino planteando el problema, ver cómo los estudiantes se plantean frente al tema, cuáles son sus experiencias, etcétera, para darse cuenta con qué bagaje entran a la unidad, ¿no? Vale decir, la inducción, no, necesitamos la fase 1 todavía. El slide anterior, ahí. ¿No? La inducción ahí es fuertemente tema del docente. Después, tanto la entrega de
La tarea todavía es evidentemente, ojo, ahí también hay un tema después, trabaja en grupo, formen grupos. Así no es la cosa. El profe tiene que tener una estrategia, cómo se piensa en los grupos. Hay diferentes criterios para armar. Por ejemplo, puedo hablar de grupos homogéneos, donde tengo en un grupo todos los genios que probablemente poco ayuda necesitan. Y por el otro lado, un grupo de menos aventajados que requieren mucho apoyo. Es un criterio. O grupos precisamente heterogéneos, donde uno espera que los más aventajados que están pueden apoyar a los compañeros menos aventajados, ¿no? Vale decir, realmente aprovechar y tratar de canalizar esta potencialidad en los grupos, de aprender unos de los otros. Y yo les puedo decir que probablemente una de las situaciones que favorece más que ninguna otra el aprendizaje es cuando a ti te desafían enseñar algo a otra persona. Eso es un gran desafío y además una cuestión que es bueno para el autoconcepto, para la autoestima. Entonces, ahí no es simplemente formemos grupo, sino ahí uno tiene que tener claros criterios cómo en esta actividad quiere operar con los grupos. Para decir, el profe está presente, aunque evidentemente tienen que organizarse los estudiantes. Entonces aquí tengo adelante objetivos para cada fase, para cada paso de aprendizaje y las actividades esperadas que ojalá conduzcan a cumplir con estos objetivos de la fase, ¿no? Entonces vemos ahí analizar, informarse, buscar información, analizar información y finalmente planificar. Esa es la primera fase de preparación que en el desempeño de un experto normalmente ya es muy acortada, pero para personas que están recién empezando es el elemento donde precisamente hay que invertir mucha inteligencia, mucho trabajo cognitivo. Y al más tardar, en el momento de presentar el plan de trabajo, es necesario la evaluación y retroalimentación para que sea bien asegurado la necesidad de que todos los grupos entran a su fase de ejecución con un plan de trabajo efectivamente evaluable. No hacer eso, diría, es una grave falta de responsabilidad del profe en el trabajo autónomo de los estudiantes. Aquí la responsabilidad del profe es asegurar que el plan de trabajo sea viable. No solamente en el abstracto en general, sino también con los recursos efectivamente disponibles en el liceo. Porque eventualmente
hay soluciones muy encachadas que con los medios de a bordo simplemente no son viables. Entonces ahí tiene que, ¿sabes qué más? ¿Cómo podemos readecuar y cosas? Parece muy importante ahí, terminado y presentado los planes de trabajo, hay que evaluar, hay que retroalimentar para asegurar que podemos seguir con esperanza de que la cosa funcione, ¿no? Y atrás todos los medios que son requeridos. Vamos a la próxima lámina. Después, como estamos avanzando en el esquema de la acción completa, teniendo ya el plan de trabajo, entramos en la ejecución, donde la idea es que, de nuevo, se pongan en aplicación habilidades relevantes en un desempeño concreto. Y ahí otra reflexión que me parece sumamente importante. Porque creo, incluso hoy día, en los tiempos de la realidad virtual, estimados colegas, creo que en ciertos momentos la instrucción directa del profe, del maestro, es indispensable. Imagínense lo siguiente. Usted quiere aprender a bailar tango. Tres alternativas. Usted va a aprender a bailar tango por un manual que describe los pasos de tango. Segunda posibilidad, usted ve un video didáctico cómo se baila tango. Posibilidad C, usted se pega un viaje a Buenos Aires y se busca una pareja con harta experiencia de tango y se da un par de rounds ahí en Buenos Aires. ¿Qué cree donde usted va a aprender con mayor facilidad realmente bailar tango? Vale decir, realmente, ojo, evidentemente no todo tiene que ser instruido por el profe. El profe en este contexto no es el único, ni siquiera el más importante recurso de información. Pero hay algunos puntos, sobre todo de ejecución práctica, donde el ejemplo sigue siendo una técnica de instrucción absolutamente válida, ¿no? Es decir, ahí en esta parte de ejecución, tanto la instrucción en la situación como después la ejecución real es fundamental, y por eso precisamente este punto es un poco complicado en estos tiempos de la pandemia, porque no tenemos fácil acceso a laboratorios o talleres. Entonces eso es el punto que se complica. Pero ahí también actividad de aprendizaje y actividad de apoyo, y es evidente que ahí la columna de los recursos es fundamental. Debe estar asegurado que los equipos, que los materiales estén disponibles. Después viene la evaluación,
muy importante, como hemos discutido ya con anticipación, donde el ejercicio es comparar las propuestas y promesas hechas en la fase de planificación y compararlos contra los resultados efectivamente logrados. Eso es fundamental, un ejercicio central para lograr personas autónomas y responsables. Porque una persona autónoma que no es responsable, a lo mejor podría ser más peligroso que mono con navaja. Esa no es la idea. Para tener autonomía tengo que ser responsable y eso significa que en la fase de planificación me logro anticipar a los resultados de mis acciones y al final puedo efectivamente comparar hasta qué punto mis resultados efectivamente cumplen con lo prometido. Y eso es evidentemente una de las capacidades más fundamentales, más importantes para que una persona pueda ser realmente considerado competente. Una persona que no está en condiciones realmente de una comparación crítica de sus compromisos con sus resultados, no está en condiciones de hacerse responsable de los resultados de sus actos y con eso no es ni autónomo ni competente. Francamente, ahí no hay ninguna posibilidad. Eso es fundamental, esta parte de proponer al comienzo los criterios de satisfacción y finalmente ser capaz de hacer una comparación realmente crítica de los resultados. Finalmente, porque estamos en un diseño didáctico, viene una fase que no es parte genuina de la acción completa. Eso es netamente pedagógica, didáctica. La reflexión. ¿Por qué? Creo en la conversación pasada lo mencioné ya al pasar. Los estudiantes tienen ahí una experiencia de aprendizaje que ojalá al final la sistematizan, la documentan, etc. Sin embargo, desde una experiencia de aprendizaje singular, no podemos, eso también es más antiguo que el hilo negro, desde una experiencia singular no puedo hacer conclusiones generales. Por eso es necesario que este tipo de experiencias, para que se transformen en conocimiento válido, socialmente validado, tienen que ser reflexionados y comparados con la teoría. Vale decir, todo este proceso no parte de la teoría y va a la aplicación, sino avanza desde la resolución de un problema a teorizar. Vale decir, el punto de aterrizaje es teoría, una generalización de los resultados de nuestras experiencias. Eso es fundamental para que realmente se desarrolle conocimiento socialmente válido. Si no, tenemos un cúmulo de experiencias, pero nada garantiza que realmente estamos logrando un conocimiento socialmente válido y evidentemente
en este proceso de reflexión, la mano del profe es fundamental, ¿no? Ahí realmente creo que las preguntas inteligentes, las propuestas inteligentes de parte del profe son fundamentales para que realmente... Y al final se desemboca en unos 3, 4, 5 frases que expresan el conocimiento que hemos sacado, la quinta esencia que hemos sacado de nuestra experiencia de aprendizaje. Así que toda experiencia de aprendizaje tiene que terminar con una fase de reflexión, si no queda deshilachado al final. 6, 7, 5, qué sé yo, cuántas experiencias sueltas, y ahí es necesario de ponerle cuerpo, hacer teoría. Eso es parte importantísimo de un proceso sistemático de aprendizaje. Entonces, eso es un poco una estructuración del libreto de una experiencia de aprendizaje. Ustedes lo tendrán en su material después, y ahí eventualmente en algún momento tenemos oportunidad de seguir conversando de eso, porque ahí evidentemente hay que hilar muy fino en más que alguna oportunidad. Eso. Sí, absolutamente. Muchas gracias también por explicarnos justamente más acerca de esa estructura del libreto. También muy interesante lo que refuerza sobre la acción completa, que es fundamental el actuar y pensar para justamente diseñar experiencias de aprendizaje que habilitan al estudiante a anticipar tanto las condiciones y las consecuencias de su actuar, y así hacerse responsable de estas. En virtud al tiempo, me gustaría ahora invitar a la audiencia a hacer preguntas a través del chat para resolver sus inquietudes. No sé si tienen preguntas. Parece que no tienen preguntas, que les quedó súper claro lo que nos explicaste. Muchas gracias, hermana. Así que ya llegamos al final de nuestro tercer conversatorio. Muchas gracias a la audiencia por su participación, y también muchas gracias a ti, Germán, por tu tiempo y compartir tu amplia experiencia en la educación técnico-profesional con nosotros. Y por último, también dejar a todos la invitación para volver a participar el 7 de julio en un conversatorio para conocer más sobre la evaluación. Así que tengan una muy linda tarde y nos vemos entonces el próximo 7 de julio. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, y cuídense. hermano. En estos tiempos, cuídense. Sobre todo.